misioneros y que día tras día se siguen abriendo nuevas puertas. Pues realmente es algo que llena de mucho gozo y mucha alegría a la iglesia en Colombia. No sé si usted se alegra por esas victorias y esas bendiciones. Y quiero decirle, hermano, yo estaba mirando el video ahorita que presentaban los hermanos de las obras misioneras allá en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, y realmente me conmovió el Espíritu Santo. Me identifiqué con la obra de Dios, porque, hermano, el propósito de Dios con la iglesia es que a través de la iglesia Dios quiere salvar muchas almas. Amén. Gloria al Señor. Pero realmente, hermanos, todo lo que la iglesia hace y todo lo que hemos logrado a través de todos los años que tiene la Iglesia Pentecostal Unida, estamos también celebrando 87 años, ¿verdad? La iglesia en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero yo quiero, hermano, decir esta mañana que todos esos logros que hemos tenido como iglesia del Señor realmente no es por nuestras habilidades, nuestras competencias, no es que la iglesia tenga hombres superdotados. Hermano, esta mañana yo quisiera que como iglesia del Señor le diéramos la gloria y la honra a Jesús el Señor, porque Él es, hermano, el autor, como leíamos aquí en la carta a los Hebreos, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Es decir, esta mañana, en medio de esta celebración que tenemos, todos los honores, todo el reconocimiento, toda la gloria tienen que ser en primer lugar al Señor Jesucristo, que fue, hermanos, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros hablamos de los misioneros, desde luego encontramos a hombres que Dios los ha usado, Dios los ha respaldado, Dios ha hecho a través de ellos magníficas obras en esos países. Pero, hermanos, yo creo que no hay nadie que pueda igualarse a nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el misionero por excelencia. El Señor, hermanos, dice la Biblia allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, si no estoy mal, y el verso 10, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, estoy leyendo 19 del Evangelio de Lucas, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ve, hermano, yo estaba escuchando ahorita la historia que está plasmada en el libro de las misiones, que me pareció muy hermosa esa historia del hermano Marcos Pavón, ¿no? Que fue el primer misionero en Costa Rica, y muy bien redactada por la hermana Yurilay, ¿no? Parece que fuera periodista, ¿no? Bien redactado y con la música de fondo muy bueno el trabajo. Y yo estaba escuchando la historia y cómo el hermano cuenta sus momentos difíciles cuando salía a predicar y nadie le quería atender, o la gente oía pero nadie le quería acompañar. Y el hermano cuenta la historia que él y su familia se sintieron en momentos frustrados, ¿cierto? Tristes, y me pareció chistoso que lo que él narra, ¿no? Que la esposa lloraba, él pensaba que era la presencia de Dios, pero era que era más triste que nunca, ¿cierto? Son historias
Pero hermanos, yo quiero decirle que aunque uno puede decir, hombre, el hermano Marcos Pavona allí en Costa Rica pasó esas experiencias difíciles y fue constante y no se rindió, pero yo quiero decir, hermano, hubo alguien que hizo algo mucho más especial que el hermano Marcos Pavona. Es que todos los misioneros y todos los predicadores y todos los cristianos hemos aprendido del Señor Jesucristo, porque Él sí es, hermano, el ejemplo a seguir. Amén. Amén. Él nos amó a nosotros. La Biblia dice que nos amó cuando estábamos, ¿qué? Lejos de Dios, cuando no lo buscábamos, cuando estábamos extraviados, cuando éramos enemigos de Dios. Él nos buscó. Por eso la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que esta mañana, si hay alguien que se merece la gloria y la honra y el reconocimiento, es el Señor. Él es el primero que tiene que recibir, hermanos, nuestro reconocimiento esta mañana, porque sin Él no tendría sentido la celebración que tenemos hoy. Sin Él no hubiera iglesia, sin Él no hubiera misiones, sin Él no hubiera salvación. Pero esta mañana, qué bendición tan grande poder decir: esta iglesia tiene un Salvador, tiene un Señor, tiene un Rey y tiene un misionero, hermanos. Porque Jesús es el misionero por excelencia. Nos enseñó lo que es hacer misiones. A veces uno escucha y suena, bueno, bien, y es parte de la historia, y siempre decimos, los misioneros, los informes tuvieron que dejar su tierra, su familia, irse a un lugar lejos, y a veces, bueno, yo estaba escuchando la historia del hermano Marcos Pavona y lo posesionaron en un parque, y son experiencias un poco difíciles. Hoy en día, por la gracia de Dios, la iglesia ya tiene una estructura administrativa, y cuando hoy en día mandan a un misionero, hermanos, los misioneros de la iglesia no van a pasar hambre, no van a pasar allá dificultades. No, eso no es cierto. La iglesia en Colombia hoy, con las ofrendas que usted y yo damos, la iglesia sostiene a sus misioneros. Pero en un principio, claro, era muy dificultoso. Como íbamos, lo posesionaron en un parque sin templo, sin iglesia, sin nada de eso. Pero hermanos, aunque eso nos parece algo fascinante, y miramos al hermano Marcos como un gran hombre de Dios que fue capaz de creerle a Dios y de vivir esas circunstancias, pero por encima de eso hay alguien más que hizo más que el hermano Marcos, hermano. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta mañana yo quisiera que en esta celebración la obra, lo que hizo el Señor, se pudiera contemplar, hermano, porque Él fue el que abrió el camino. Amén. Él es el ejemplo para nosotros. Porque, hermano, la Biblia dice: siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. Siendo el rey, se hizo ¿qué? Siervo. ¿Y sabe por qué hizo eso el Señor? Por amor a usted y por amor a mí. Amén. Hermano, siendo el Dios Todopoderoso, se vistió de carne. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló ¿hasta qué? Hasta lo sumo. Es decir, que el Señor Jesús, cuando vino a buscarnos y a salvarnos a nosotros, se enfrentó a circunstancias que yo creo que ningún misionero se ha enfrentado a eso. No, ninguno. Porque, hermanos, el Señor, en esa condición de humanidad, el Señor pasó por situaciones muy, pero muy difíciles.
el Señor fue vituperado, fue calumniado, el Señor fue menospreciado. Pero la Biblia dice que el Señor mantuvo su rostro como un pedernal, es decir, Él aguantó todo eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Por amor a usted y a mí. Amén. Porque Él quería salvar a los perdidos, porque Él quería extenderle la mano al que estaba caído. Y yo quiero decir esta mañana, con mucha alegría en mi corazón, que no solamente quiso hacerlo, sino que lo hizo. Amén. Y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos, y la resurrección del Señor es, como dice el coro que cantamos, es la garantía de lo que hoy nosotros tenemos por la gracia de Dios, y es que hoy podemos decir somos salvos. Amén. ¿Cuántos se alegran esta mañana por tener la salvación del Señor? ¿Usted no cree que el Señor merece un aplauso por esta salvación que el Señor nos ha dado? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que ahora que somos salvos, la salvación nuestra no es producto de la casualidad. La salvación nuestra es el plan de la salvación de Dios para todos los hombres, y ahí está usted y estoy yo. Por eso esta mañana podemos decir que gracias a esa obra maravillosa del Señor, nosotros somos salvos. Y nosotros como iglesia, entonces tenemos un mandato de parte del Señor. Porque, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor se manifestó en carne, y estando en la condición de carne, de humanidad, ejerció su ministerio por el tiempo de 3 años. ¿Sí sabe usted eso, no? 3 años duró el ministerio de Jesús, y en esos 3 años su ministerio estaba direccionado, hermanos, a salvar al hombre, a redimir al hombre, a bendecir al ser humano. Y yo quiero decirle que lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario es la victoria más grande que nos ha concedido a la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Por allá un personaje religioso dijo que la muerte de Jesús en el Calvario era un fracaso. No sé si ustedes escucharon eso. ¿Sí lo escucharon o no? Pero está muy equivocado esa persona que dijo eso. Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, hermano, no es ningún fracaso. La muerte del Señor y su resurrección ha sido la esperanza de vida eterna para nosotros. Porque si Él no se hubiera manifestado en carne para venir a buscarnos, hermano, hoy nadie pudiera ser salvo. Y si Él no hubiera resucitado, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros esta mañana seríamos dignos de lástima. Porque estaríamos nosotros creyendo en alguien que se quedó en la tumba. Pero esta mañana, qué bonito que usted y yo como iglesia podemos decir, nuestro Señor Jesucristo está vivo, vive por los siglos de los siglos y está con nosotros, la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso esta mañana que le estábamos cantando esos coros sabrosos, maravillosos que estábamos cantando aquí, yo no sé usted cómo le estaba cantando, pero yo sé que el Señor estaba aquí, nos estaba oyendo y nos estaba viendo cómo le cantábamos con alegría, con gratitud, hermano, porque es que Él está vivo esta mañana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él está vivo y su obra en la cruz del Calvario entonces nos dio eterna salvación. Pero sabe, hermanos, que el Señor en esos 3 años que duró su ministerio,
aparte de predicar, de exponer la palabra, el Señor se dio a la tarea de formar, de instruir a quienes lo iban a representar aquí en la tierra. ¿Sí ha visto usted cómo el Señor, aparte de tener muchos seguidores, el Señor se dio a la tarea de formar a 12 hombres? ¿Sí así o no? ¿Los 12 qué? Discípulos. ¿Sí? Usted mira que esos discípulos con el que el Señor los preparó, aunque discípulos son todos, ¿cierto? Los que siguen a Jesús, usted y yo esta mañana somos discípulos de Jesús. Amén, amén. Porque el discípulo es el que sigue a su maestro. Pero esos discípulos que el Señor llamó con un fin específico, concreto, luego ellos llegaron a convertirse ¿qué? En los 12 apóstoles. Y entonces, a través de ellos, hermanos, Dios diseñó un trabajo, un propósito. A veces la gente dice, ¿por qué entonces Dios no ha venido todavía? ¿Por qué Dios no viene y nos lleva? Hermanos, la Biblia dice que no es que Dios retarde su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean ¿qué? Salvos. Pero ¿cómo Dios en este tiempo puede salvar la humanidad? Ve, hermano, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, la Biblia dice que el Señor recorría ¿qué? Las aldeas. ¿Sí dice así la Biblia? No. Recorría las ciudades. Iba a un lugar, a otro. ¿Pero qué iba haciendo el Señor? La Biblia dice, predicando el evangelio del reino. ¿Sí así? Amén. ¿Y la gente creía o no creía? Amén. La Biblia dice, muchos creyeron al evangelio. Así que mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, el Señor no vino de paseo, Él vino específicamente a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino, hermanos, a ayudar al necesitado, a sanar al enfermo, a libertar al endemoniado. El Señor vino a tender de la mano al ser humano. Amén. Pero se murió el Señor, murió, resucitó, y la Biblia dice que antes de irse al cielo reunió a sus discípulos y les dio mandamiento. Es decir, les dio ¿qué? Una orden. ¿Y cuál es la orden que el Señor le dio a los discípulos? Y bueno, le digo, discípulos somos todos los que somos iglesia. Amén. Y la orden fue: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Hermano, esta mañana que estamos de celebración, Dios nos está recordando que todavía Él no se ha llevado a la iglesia, no nos ha llevado al cielo, porque como iglesia hemos recibido un mandato de parte de Dios. Y el mandato que tenemos es que hay que predicar el evangelio a toda criatura. A los ricos hay que predicarles la palabra. A los pobres hay que predicarles la palabra. A los enfermos hay que predicarles la palabra. A los presos hay que predicarles la palabra. Porque dice a toda criatura. Y dice ahí el Señor: el que creyere y fuere bautizado, hermanos, será salvo. Es decir, para que la gente se pueda salvar, necesita oír el mensaje de la salvación. ¿Y quién tiene ese mandato? ¿A quién se le dio esa orden? A la iglesia. Y la iglesia somos nosotros esta mañana.
Por eso nosotros debemos de concientizarnos que tenemos un mensaje, hermano, que no es de nosotros. Si el evangelio fuera un mensaje que se inventó un teólogo de la iglesia, un filósofo de la iglesia, hermano, yo le aseguro que hoy no existiría la iglesia. Cuando los primeros cristianos, la Biblia dice, comenzaron a predicar el evangelio por toda Jerusalén y sus alrededores, y la gloria de Dios era manifestada y ocurrían milagros, y venía el apóstol Pedro con el apóstol Juan al templo de la Hermosa a orar, y había un hombre paralítico pidiendo allí que le ayudaran con una moneda o quizás un billete, no sé, pero Pedro dice: no tenemos plata ni oro, pero de lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó por la mano, y el hombre se le empezaron a enderezar los pies y quedó completamente sano, y entró al templo saltando y alabando a Dios. Y la Biblia dice: y toda la gente glorificaba a Dios por el milagro que había sucedido. Y la gente, los religiosos de ese tiempo, se pusieron incómodos y se pusieron realmente en contra del mensaje de la palabra, y trajeron a Pedro y a Juan ante ese concilio y les dijeron: es que ustedes se han propuesto llenar a Jerusalén con esa doctrina, con ese mensaje, y entonces nosotros que estamos en contra de eso, y les queremos pedir un favor a ustedes: prediquen lo que quieran, pero no prediquen más a ese Jesús de Nazaret. No queremos que hablen más de Jesús de Nazaret. Hermano, el diablo nunca ha querido que la gente escuche el verdadero mensaje de salvación. Amén, amén. Porque el mensaje de salvación es el que reconoce a Jesucristo como el autor de la salvación, que es el que reconoce que solo hay un Salvador. Y esta mañana usted y yo lo conocemos, tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. Amén, amén. Hoy no sé si te quiere dar un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces les dijeron a ellos: no queremos que hablen más de ese Jesús. Y entonces apareció en la escena un hombre también que tenía voz y voto entre ellos, y les dijo: oigan, esperen. Ustedes se acuerdan que entre nosotros hace un tiempo se levantó un tal Teudas, y mucha gente lo siguió por su doctrina, por su enseñanza, pero se murió Teudas y se acabó el grupo. Y luego se levantó otro personaje y también mucha gente lo siguió, pero también ese se murió y se acabó el problema ya. Pero ¿por qué no los dejamos tranquilos? Que prediquen a ese Jesús que ellos predican. Si eso es de los hombres, va a pasar lo mismo, se va a acabar, no va a permanecer. Pero si eso es de Dios, no lo podrá detener nadie, y no estaba equivocado. Han pasado más de 2000 años y todavía esta iglesia sigue predicando este mensaje, que es el mensaje de la salvación, es el mensaje, hermanos, en el cual el hombre puede ser salvo. No existe otro mensaje para que la gente sea salva. Yo esta mañana puedo decir que soy salvo porque yo oí el mensaje del Evangelio, creí el mensaje del Evangelio, obedecí el mensaje del Evangelio bautizándome en el nombre de Jesús, y permanezco en el mensaje del Evangelio hasta el día que el Señor venga. Por eso yo puedo decir que soy salvo. Porque el Evangelio que usted y yo tenemos, hermano, es el mensaje de Dios para la salvación a todo aquel que cree. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, el capítulo 1 y el verso 16, dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es, ¿qué, hermanos? Es el poder de Dios para la salvación
a todo aquel que cree. No hay otra forma en que el ser humano se pueda salvar. No hay otro camino. No hay otra manera. Hermano, si usted quiere que sus hijos se salven, si usted quiere que sus padres se salven, si usted quiere que su esposa o su esposo se salve, no hay otra forma. Usted tiene que compartirles el mensaje de la salvación. Y el único mensaje de la salvación es el Evangelio de Jesús. Por eso entonces el Señor, cuando resucitó y antes de irse al cielo, nos dio a la iglesia a través de los apóstoles, nos dio ese mandamiento, esa orden. Ustedes, yo me voy, pero yo necesito que ustedes vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, para que la gente, el que crea y se bautice, ¿sea qué? Sea salvo. Por eso, hermano, nosotros como iglesia, hoy que estamos en esta celebración de los 65 años de las misiones, yo quisiera en el nombre del Señor pedirle que no pensemos que las misiones es el que está en África, Europa, Asia, Centroamérica, Sudamérica. Usted y yo en nuestra propia casa, si tenemos familiares no convertidos, nosotros debemos ser misioneros. Porque misionero es el que lleva esa misión que Dios le encomendó. Si usted tiene familia no convertida, sus suegros, sus padres, sus hermanos, sus tíos, usted no es si usted quiere, es que Dios le dio una orden a usted, Dios le dio una orden a mí. Hay que predicar el Evangelio. Porque también dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, creo que en el capítulo 10, si no estoy mal, vamos a mirarlo. Capítulo 10 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 10 y verso 14. Bueno, desde el verso 13 dice el Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué, hermanos? Salvo. Será salvo. Pero luego el apóstol se hace una pregunta y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oiga, eso es una cosa impresionante. Porque primero dice: todo el que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Y cuándo será o cuándo se ejecuta esa invocación del nombre del Señor? Cuando la persona ha creído y ha obedecido, bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, hermano, usted no le puede meter mentiras a las personas. Nadie se va a salvar por ser bueno. No, nadie se salva por ser bueno. Todos los que seamos salvos vamos a ser salvos, no porque nosotros seamos buenos, es porque hemos creído en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y la hemos creído y la hemos hecho nuestra a través del bautismo. Usted dice: ay, hermano, yo está relajado en la casa. No, es que mi hijo es una almita de Dios, ni sale de la casa. No, eso es... No, hermano, yo que le voy a predicar a mi abuelita, si mi abuelita es una mujer ahí quietita. No, si no ha recibido el Evangelio, no puede ser salva. Eso dice la Biblia. Así que usted, hermano, no se quede tan tranquilo cuando usted tiene a su alrededor personas que necesitan ser salvas. En la Biblia hay una historia para aquellos que consideran: no, pero es que de pronto entra por un ladito, de pronto entra por la ventana. No, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay un solo camino para ir al cielo y hay una sola puerta. Él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No hay otra forma. Hay que entrar por la puerta que Cristo nos abrió, y esa puerta es el Evangelio de la salvación. No hay más.
hombre con una calidad de vida extraordinaria. Y le estoy hablando de Cornelio. La Biblia dice que Cornelio, era un hombre que era temeroso de Dios, que oraba a Dios y Dios lo oía, que tenía buen testimonio de todas las personas porque ayudaba a los necesitados. ¿Sí se hace la Biblia o no? Amén. Hermanos, si usted mira esa calidad de vida que tenía Cornelio, cualquiera puede decir, pues ese hombre está completo. Pero no estaba completo. Porque la Biblia dice que el hombre no podrá salvarse por las obras. El hombre se salva por la gracia, y gracia es el regalo de Dios. Y entonces la Biblia dice, usted conoce la historia. Dios mandó un ángel que se le presentó a Cornelio y le dice: oye, Cornelio, tus oraciones y tu forma de vida, tu testimonio, todo eso ha subido a la presencia de Dios. Dios ha visto la calidad de hombre que eres, pero te hace falta algo. Ve y manda a traer a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá lo que te hace falta. Y la Biblia dice, entonces el Señor allá le dijo a Pedro: oye, te van a venir a buscar y quiero que vayas allá porque hay que hacer un trabajo. Y Pedro, hermano, obedeció a Dios. Yo quiero decirle esta mañana, mientras usted y yo, que somos la iglesia aquí en la tierra, estamos aquí porque somos instrumentos de Dios. Somos los que Dios tiene todavía aquí para llevar un mensaje único, y es el mensaje de la salvación. Amén. El Señor le dijo a Pedro: necesito que vayas allá, van a venir a buscarte unos hombres. Bueno, Pedro tenía un conflicto también, porque Pedro tenía algunos problemas, porque era muy radical en el aspecto de la ordenanza de la ley, y Pedro estaba un poco como: pero es que ese Cornelio es un centurión romano, y ¿cómo así? Y yo voy a ir. Pero el Señor le mostró un lienzo donde había de toda clase de animal, y le dijo: mata y come. ¿Y cómo voy a comer yo eso, Señor? No, tranquilo, mata y come, porque lo que yo he santificado tú no lo puedes llamar impuro. En otras palabras, lo que yo quiero hacer con Cornelio, aunque Cornelio es un gentil, pero si yo hago la obra en él también es mío. Amén. Hermano, usted y yo no tenemos que cuestionarle a Dios. A veces Dios nos pone en sentir: vaya, háblele a fulano. Y usted y yo comenzamos a decir: pero es que ese hombre tan borracho, ese hombre tan vulgar, ese hombre tan tremendo, ese hombre metido allá en los vicios. Perdónenme, me voy a decir eso: a usted y yo no nos interesa. Amén. La salvación tiene un autor, es el Señor. Nosotros solo somos mensajeros. Gloria a Dios. Y entonces Pedro vino a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, hermano, la Biblia dice que Cornelio estaba ahí esperándolo con su familia. Y entonces Pedro comenzó a anunciarle la palabra, el mensaje de la salvación. Hermano, yo quiero decirle, no sé usted, pero yo esta mañana estoy en la iglesia, soy salvo, permanezco en la iglesia, porque este mensaje que un día me predicaron, yo pude entender que es el mensaje que vino del cielo, y este mensaje tiene poder de Dios para transformar la vida aún del más vil pecador. Cuando Pedro comenzó a predicarle la palabra, la Biblia dice: mientras Cornelio y su familia oían el discurso de la palabra, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre ellos y los puso a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios quería confirmarle a Pedro que Cornelio era un hombre que necesitaba ser salvo. Y entonces la Biblia dice: cuando los que habían venido con Pedro dijeron: oiga, estos también han recibido el Espíritu Santo como nosotros, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces la Biblia dice que Pedro dijo: entonces, ¿qué impide que estos sean bautizados? Y les mandó a bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y ahí Cornelio pudo alcanzar la salvación de su alma. Amén. Todavía esta mañana no ha cambiado la metodología, todavía sigue
sigue haciendo Dios de la misma manera. Un día alguien llegó a su casa. No sé si fue a usted en primer lugar o a alguien de su familia o en el trabajo, pero alguien se atrevió a dejarse usar por el Señor. Amén. Yo me acuerdo que cuando yo apenas tenía como 15 años, allá en el lugar de Maicao, Guajira, un hermano llamado José Mugno comenzó a explicarme el Evangelio. Comenzó a hablarme del Evangelio. Y Dios lo usó, hermanos, de una manera especial, porque es que el mensaje del Evangelio, le digo una cosa, usted y yo no debemos preocuparnos, ¿y será que entiende o será que no entiende? Eso no nos compete a nosotros. Yo creo que este mensaje es vivo. Amén. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. ¿Sí dice así la Biblia? No. Cuando usted comienza a hablar la palabra de Dios, hermano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, esa palabra de Dios redarguye, esa palabra de Dios convence, esa palabra de Dios liberta, esa palabra de Dios transforma, esa palabra de Dios abre el entendimiento para que la persona pueda creer en el Evangelio. Amén. Es que la salvación que ocurre en el ser humano es un milagro de Dios. La Biblia dice que el Señor mismo les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Yo, antes de que me empezaran a hablar de Jesús, yo creía que existía Dios. Y yo creía en un Dios que me habían mostrado a través de la religión. Pero cuando ese hermano comenzó a explicarme el Evangelio, yo empecé a entender que ese Dios era espíritu. Y que ese Dios espíritu se manifestó en carne para poder salvarme. Y que estando vestido de carne fue al Calvario y entregó su vida. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y cuando resucitó subió al cielo y dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y por eso dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en la vida cristiana. Hermano, yo pude entender el mensaje de la salvación, y entonces un día Dios me llamó para ser salvo y yo acepté el mensaje de la salvación. Entonces dice la Biblia: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo pude yo creer al Evangelio? Porque hubo un hermano de la iglesia que dedicó tiempo, que cuando salíamos del trabajo me decía: oye, cachaco, bueno, allá en la costa, los del interior nos dicen cachaco, oye, cachaco, vamos para la casa. Y me colgaba una hamaca en el patio allá y me decía: acuéstese ahí para que se relaje un rato. Y me ponía música de los voceros de Cristo allá para que yo escuchara. Y empezó a hablarme de la palabra de Dios y utilizaba unos métodos. Hablar no era canción, pero me hablaba de la palabra. Me regaló una Biblia, creo, y empezó a hablarme de la palabra. Hermano, si nosotros hoy pudiéramos entender que cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Dios, Dios nos puede usar para cosas maravillosas, extraordinarias. Dios puede hacer, hermano, que usted se convierta en un instrumento poderoso para salvar a muchos perdidos. Dios me salvó por su gracia. Dios usó a ese hermano, y gloria a Dios por lo que Dios hizo en mi vida. Y sabe una cosa, cuando yo le entregué la vida al Señor, iba a cumplir los 16 años, le entregué la vida al Señor, y apenas unos días después de haberlo, un mes creo, después de haberle entregado la vida al Señor, se me acabó el trabajo que tenía. Y entonces uno, cuando se queda sin trabajo y uno está soltero de 15 años, de 16 años, ¿uno qué hace? Yo vivía solo allá en Maicao. ¿Qué hago yo a los 15 años sin trabajo? No tenía para pagar el hotel. Y alguien pudiera pensar: fue porque se volvió evangélico, le cayó la pava, dicen algunos. No, hermanos, es que este Dios es un Dios grande en misericordia. Este Dios es lento para la ira. Este Dios nos quiere usar, porque nosotros en las manos de Dios somos los
entonces se me acabó el trabajo. Y entonces, ¿qué hace uno cuando uno está soltero y sin trabajo? Se viene para el mejor hotel que existe, el Hotel Mamá. Ahí llega uno otra vez a la casa. Pero cuando llegué a la casa, hermanos, llegué con el evangelio. Ni siquiera me había bautizado. No había alcanzado a bautizarme. Yo un año antes había venido a visitar a mi mamá ahí en la casa y había sido un desastre. Me había embriagado y habíamos hecho un desorden. Yo por allá me echaron a la policía porque iba a pelear con un señor por allá y yo con una cuchilla, como buenos camiones, con cuchilla y todo ese desorden. Pero al año, cuando volví, que se me acabó el trabajo, vine diferente, vine transformado. Ya no estaba con una cuchilla ni con una cerveza, no, ahora tenía la Biblia bajo el brazo y empecé a buscar la iglesia y me quedaba cerca, como a 3 cuadras, la iglesia de Comuneros. Llegué allá. No era ni siquiera bautizado. Mi madre y algunos de mis hermanos asistían a la iglesia cuadrangular ahí frente de la autopista. Y llegué yo ahora transformado, pero llegué con el mensaje de Jesús. Y yo me acuerdo que nos reuníamos en la casa. Ahí está mi madre, mi hermana también. Nos reuníamos en la casa, hermano, y había un deseo. Yo, como le digo, no era ni siquiera bautizado, pero había un deseo de compartir la palabra, de compartir esta salvación tan grande. Y yo empecé a hablarles a mi mamá y a mis hermanos de la doctrina, de la unicidad de Dios, del bautismo en el nombre de Jesús. Y mi mamá y mis hermanos ponían cuidado y atendían. Y de pronto ya les dije, ¿por qué no me acompañan al culto? Y comenzaron a acompañarme al culto a Comuneros y empezaron a ir. Todo iba muy bien y entonces los creyentes de allá de la cuadrangular se dieron cuenta que la hermana Dalia y su séquito de hijos, que es una familia grande y nietos y todo, se le iba desocupando la iglesia al pastor allá, ¿no? ¿Qué pasa que no han vuelto? Y me acuerdo que vinieron los muchachos allí a la casa a visitar a mi madre y les dijeron, no, eso es de Jesús solos, eso es mala doctrina, eso es mala enseñanza, cuidado que su hijo está confundido. Y entonces yo llegué en ese momento y empecé a hablar con ellos de la doctrina, de la verdad del evangelio, porque hermanos, nosotros no tenemos un evangelio que hemos aprendido de un hombre. Nuestro evangelio, lo que hemos creído, vino por revelación de Jesucristo. Tenemos una verdad gloriosa. Aleluya. Tenemos una verdad gloriosa, la verdad del evangelio. Y yo me acuerdo que yo empecé a hablarle de la palabra. Yo ni siquiera era bautizado. Yo era supuestamente líderes allá en esa iglesia. Y yo comencé a mostrarles la unicidad de Dios. Empecé a mostrarles que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Y al final de la charla me dijeron, no, nosotros nos vamos mejor y vamos a traer una diaconisa que ella sí sabe bastante de doctrina. Y yo le dije, bueno, está bien, tráiganla, no hay problema. Y sí, a los días vino la diaconisa. Y empezó a explicar su doctrina. Y yo, gracias a Dios, siempre he acostumbrado a dejar que las personas hablen, porque tienen derecho de hablar. Y lo dejé que hablara, y luego que habló, entonces yo tomé la palabra y comencé a hablar de la doctrina de la unicidad, de la doctrina de la divinidad, que Jesús es Dios, que Él es el único Salvador. Y al final esta mujer se quedó sin argumentos, y me acuerdo que le dijo a mi madre y a los que estaban ahí, bueno, entonces escojan. Si se va para los Jesús solos o sigue yendo allá de nosotros. Y mi madre, me acuerdo que le dijo, no, pues yo no voy a ir más para allá, yo voy a ir para la iglesia donde va mi hijo, porque él por la Biblia me ha mostrado que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Alabado el nombre del Señor. Hermano, y empezó mi familia a ir a la iglesia, mis hermanos. Tuve la bendición que el mismo día que yo me bauticé, también mi madre se bautizó conmigo.
y se bautizaron mis hermanos, y se bautizaron parte de mis cuñados, y el evangelio llegó a la casa. Porque Dios no quiere que usted simplemente se salve usted y los suyos no. Eso es lo que el Señor le dijo allí al carcelero, cuando el apóstol le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No es que usted se creyó en el evangelio y entonces usted, los nietos, los hijos, así sean borrachos, se van a salvar. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, ¿por qué el Señor dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Porque cuando usted creyó a este mensaje y Dios obró en su vida, usted es luz en medio de las tinieblas, y donde está la luz resplandece la verdad de Cristo. Y cuando alguien conoce la verdad de Cristo, él puede ser salvo, hermano. Yo quisiera esta mañana que nosotros pudiéramos entender lo que hoy somos por la gracia de Dios. Somos la iglesia que tiene el mensaje de la salvación. Algunos a veces piensan: ay, hermano, ¿y qué es evangelizar? Pero eso, hablar del evangelio en este tiempo. Hermano, hasta el día que Cristo venga hay que predicar este evangelio. Amén. Hay que decirle a las almas que hay una esperanza que se llama Jesús el Señor. Y por eso, para ir concluyendo esta disertación de la palabra del Señor, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y el verso 18 en adelante. Dice el apóstol: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿escuchó bien? Nos dio ¿a quién? A nosotros, la iglesia. Oiga, yo quisiera que usted esta mañana se dijera: Dios me dio a mí. No mira el que está a su lado, no es con el que está al lado suyo, es con usted que Dios esta mañana está hablando. Y nos dio, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, eso es lo que usted y yo tenemos que predicar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Oiga, si usted se le había olvidado, esta mañana por el Espíritu Santo Dios le está recordando: a usted le entregaron un recaudo, a usted le entregaron. Cuando alguien le dice: lleve esto a tal parte, y esa persona se queda con eso, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? Está haciendo mal. Si usted es de los que un día recibió el evangelio de la salvación, usted lo recibió para ser salvo, pero para compartirlo. Si usted se está quedando con eso, usted no está hablando, no está diciendo nada, usted está haciendo mal. Y dice aquí la palabra del Señor: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oiga, cuando usted comienza a hablar de algo, de la palabra de Dios, yo quiero decirle algo más esta mañana, rápidamente. El evangelio que nosotros predicamos no es un mensaje de condenación. Nosotros no llegamos a decirle a la persona: usted está perdido, usted es un pecador, usted no tiene arreglo. No, ese no es el mensaje. El mensaje dice aquí que Dios está
estaba en Cristo. Usted puede llegar donde el drogadito, donde el borracho, donde la prostituta, donde el alcohólico, donde el jíbaro, donde el sicario, y usted le puede llegar diciendo: oye, aunque estás practicando el pecado, hay uno que un día murió por ti en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, y Él quiere darte una oportunidad nueva. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, el mensaje de la esperanza, de la salvación, de que Dios quiere reconciliarse con el hombre. Pero esta mañana la pregunta es: ¿estamos cumpliendo con el mandato de Dios? O simplemente, hermanos, nos hemos vuelto, perdónenme lo que voy a decir, egoístas. Estamos bien nosotros. Como pasó en una historia que narra la Biblia, cuando el pueblo de Israel estaba pasando una hambruna tremenda. Creo que usted ha oído esa historia bíblica. Estaban muriendo de hambre y sus enemigos estaban al frente, y Dios intervino con su poder e hizo que los sirios salieran corriendo y dejaron todas las provisiones. Y cuando aquellos dos hombres que eran leprosos llegaron al campamento de los asirios, encontraron abundancia de comida, riquezas y todo. Y entonces ellos como que empezaron a comer, pero de pronto uno de ellos reaccionó y dijo: no, esperen, no estamos haciendo bien. Nuestra familia, nuestro pueblo se está muriendo de hambre y nosotros vamos solos a disfrutar esto. No, vamos a contarles lo que Dios ha hecho. Dios es el que ha hecho que los asirios salgan huyendo, y esto es una bendición de Dios. Hermano, por favor, no se calle. Preste los labios a Jesús y no diga usted: ¿qué voy a decir, pastor? ¿Sabe? Cuando yo no era ni siquiera bautizado, como le digo, yo me ponía a hablarle a mi familia y después me iba solo por la calle y hablaba con Dios y me salían las lágrimas diciéndole: Dios, no sé ni de a dónde ni cómo me sale la palabra, me fluye la palabra, pero me acordé lo que dice la Biblia: no os preocupéis qué vas a decir o qué vas a hablar, porque el Espíritu Santo de Dios pondrá en vuestra boca las palabras que la gente necesita oír. Lo que Dios necesita es que usted, hermano, se disponga a servirle a Dios. Si pudiéramos entender que tenemos el Espíritu Santo, hermano, no tenemos cualquier cosa, tenemos el Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué tenemos el Espíritu Santo? Para hacer la obra de Dios. La Biblia dice, escuche esto importante, la Biblia dice: cuando el ser humano está guiado por el Espíritu Santo, se convierte en un instrumento extraordinario en las manos de Dios. Felipe iba por algún lugar y el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Oh, hermano, cuando usted quiere servirle a Dios, usted le ora a Dios y dice: Señor, que este día yo pueda hablarle a alguien, y le aseguro que Dios le pondrá en el camino a ese alguien que necesita oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó al carro y efectivamente había un hombre que leía la palabra pero no la entendía. Y Felipe le dijo: oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del hombre? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe le dijo: bueno, si ese es tu problema, si quieres yo te explico. Oh, claro, súbete a mi carro. Y Felipe se subió al carro y la Biblia dice: y comenzó a hablarle del Evangelio. Oh, le habló el Evangelio completo a tal punto que cuando pasaron por un lugar donde había agua, el etíope dijo: paremos aquí, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso quiere decir que Felipe le habló el Evangelio de la salvación.
porque esta salvación produce gozo. Amén. Yo quisiera en el nombre de Jesús invitarlo a usted en pie esta mañana. Te alabo, Jesús santo, te alabo, te alabo. Yo sí quisiera que esta mañana le dijera a Dios, Te alabo, Dios, permíteme, Dios, te alabo, hablar tu palabra. santo, santo. Pastor, yo no he estudiado teología ni hermenéutica, no sé, no, eso no se necesita. Pastor, pero yo he oído, no, eso es bueno para preparar un sermón. Esas son técnicas para uno preparar un sermón, pero para hablar de Cristo se necesita es tener un corazón dispuesto. Dios colocará en tu boca las palabras necesarias que esa persona necesita oír. Qué lindo, hermano. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia que usted se pone a hablarle a alguien de la palabra de Dios, y mientras usted le habla la palabra de Dios, esa persona las lágrimas le bajan y le dice: oiga, gracias, porque eso era lo que yo quería oír. Hay gente que ha dicho: yo estaba pidiéndole a Dios, Dios, envíame a alguien. Y qué lindo, qué hermoso que usted diga: oh, Dios me usó para salvar a un perdido. ¿Quién quiere esta mañana levantar su mano y decirle: Señor, yo quiero que tú me uses? Yo quiero, Señor, que tú me despiertes, que estoy dormido. Señor, no quiero seguir siendo un cristiano pasivo, que no hace nada, que no sirve de evangelizarlo. No, Señor, yo quiero que tú me produzcas en mí un fuego, como pasó con Jeremías, cuando dijo Jeremías: había en mí un fuego, que aunque yo traté de callarme, no pude, porque me ardía y me llegó a contar las maravillas de Dios. Dígale a Dios esta mañana: Señor, úsame.